¿Alguien recuerda un poquito de la tarea que hizo? Algo breve. Mi hermano Wilson. Sí, hice la tarea, pero casi. Hizo la tarea. Bueno, lo importante que hizo la tarea. Sí. Mi hermano Pablo. Mi hermano. Claro, acerca de las señales de la segunda venida, que es lo que nomás iba a acontecer. Y en especial que debemos estar preparados. O sea, como cristianos debemos estar preparados. Amén. Mi hermano Pablo. Recordemos que la tarea se basaba en el libro de Mateo, ahí comenzaba, capítulo 24. Y unas palabras importantes que preguntaron los discípulos a Jesús fue: ¿cuándo acontecerían estas cosas? Esa fue la incógnita que tenían ellos. ¿Cuándo acontecerían estas cosas? Ellos se preguntaban porque quizás no entendían, no tenían Espíritu Santo como ahora nosotros, que tenemos el privilegio de ese don precioso que el Señor nos dejó, el Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es quien nos ayuda, quien nos guía y quien nos redarguye cada día para recordar esta venida de Jesucristo, esta venida gloriosa de Jesucristo. Hablamos también la semana pasada, recuerdo un poquito que compartí con ustedes, bueno, que se volvió un poquito intrigante esta parte y muy importante, que cuando Mateo 24 habla acerca de que uno será tomado y el otro será dejado, estamos hablando de la misma iglesia de Cristo. Hay muchos todavía confundidos, gracias a Dios que nosotros ya no estamos confundidos, pero hay muchos confundidos que piensan que cuando esa palabra fue escrita era para explicar que iba a irse un cristiano y se quedaba el mundano, o el que no conoce a Cristo, o el no creyente, pero en realidad no es así. La palabra está clara y explícita que es dos cristianos, el uno será tomado y el otro será dejado para testimonio. Porque tendrá alguien que quedarse para decir: es verdad, yo también estuve en esa prédica, a mí también me dijeron que Cristo viene, a mí también me dijeron que esto era verdadero, que me podía quedar, si tenía un rencor. Es necesario que esa persona dé testimonio de que en la iglesia sí se predicó de un Cristo que salva, de que Cristo viene, de que el pecado estaba mal, ¿verdad? Y si se queda un no creyente, no va a pasar nada, porque en realidad él no va a tener conocimiento, no va a saber decir nada, no va a responder nada, porque decir: sí, el cristiano se fue, pero no sabe nada, yo no sé nada. Pero el cristiano que ya ingresa o viene por la misericordia de Dios al camino de Cristo, al camino de salvación, ya conoce todo. Automáticamente dice la Biblia que las vendas espirituales se caen y podemos ver todo como es la verdad. La verdad, ya no vivimos bajo una mentira, ni engañados, ni cegados. Ya venimos a la luz del Evangelio de Cristo. Entonces, en el libro de Mateo también está hablando, cuando usted leyó la parte que dice que hay rumores de guerra, que hay guerra por todos lados, hambre, pestilencias, nación contra nación, todo eso que abarca las señales o los puntos específicos que Jesús les dijo a sus discípulos en aquel mensaje. Entonces ahí está hablando de la gran tribulación, aquella que nosotros no pasaremos, la gran tribulación. Pero sí habrán señales que nosotros ya estamos apercibidos, como ahora, que hay terremotos en varios lugares, que hay temblores. Ahora poco creo que decían que habían algunos temblores que yo no los he sentido, la verdad. Sí, por eso, por Napo, sí, yo estaba bien escuchando, pero no sentí, de esos temblores que había uno sentí. Son leves y decían que eran como seguidos, como 5 seguidos. Y hoy día creo que también hubo otro, pero fue en otro lado. De pronto fue más distante, por eso no lo sentimos. Pero todo eso tiene que acontecer, Hay personas preocupadas, por ejemplo ahora, yo puedo compartir esto con ustedes porque es lo que se vive ahora y ustedes también creo que lo saben. Hay personas preocupadas por todo lo que está haciendo el mandatario allá en Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a los migrantes. Entonces personas lo tratan mal, que es un mal hombre, que ese hombre es un, bueno, utilizan otras palabras, ¿no? Fuertes, digo yo. Entonces yo digo, si vamos a la palabra se tiene que cumplir.
está permitiendo que pase todo esto. Porque eso está en la Biblia también. Porque escrito está, todos tienen que volver a su nación, en primer lugar. Exacto. En segundo lugar, la Biblia dice que falta todavía, que nosotros no hemos padecido todavía la hambruna. Eso falta. Por la misericordia de Dios, comemos todos los días, ¿verdad? La plata que se va a escasear. Incluso hay personas que están hablando ya de eso, que no conocen, miren, no conocen de palabras, sin embargo están hablando que Donald Trump está cometiendo mal, que está mandando a los migrantes, que aquellos migrantes son los de la agricultura, que el millonario no es el que va a barrer las calles para que la ciudad esté limpia, el millonario no es el que se va a ir a la tierra a labrar para los frutos, ¿verdad? Es precisamente los migrantes los que están allá, los que están de otros latinos, son latinos que están trabajando en cosecha. Y si ellos son deportados o son expulsados de aquel país, ¿quién va a trabajar en aquello? Y es allí donde, aunque haya dinero, aunque haya trabajo, como dice la hermana, no va a haber qué comer. Usted puede tener todo el dinero, pero si no tiene qué comprar, porque no va a abastecerse de los alimentos. Entonces eso, nosotros que ya conocemos de palabras, se tiene que cumplir. No debemos asustarnos ni aterrorizarnos, sino estar más apercibidos, porque esa es una señal más de que Cristo viene pronto. Entonces para nosotros debería ser de gozo, de regocijo. También es de tristeza, porque falta mucha familia nuestra todavía, ¿verdad? Entonces también es un dolor que uno siente, y el cristiano debería estar alegre. Cristo viene, es el día de nuestra redención, nos vamos con Cristo, pero ¿cuánta gente se quedará también? Y mientras estemos aquí en la tierra, nosotros estamos llamados, yo creo, a seguir pregonando la palabra de Dios y pregonando a ese Dios de misericordia y que todavía hay salvación. Mientras hay vida y esperanza, ¿verdad? Así dice un adagio, ¿sí? ¿Verdad? Mientras estemos en vida, todavía tenemos ese privilegio de buscar la salvación para nosotros mismos, porque la salvación se puede perder también. No podemos jugar con la salvación, se puede perder. En medio de descuido nosotros. Amén. Nosotros debemos de perseverar. Nos puede pasar miles de cosas, hermanos, a todos. Nadie está exento de que nos pase algo. Pero aún en medio de aquel problema, de aquella situación, debemos avanzar con Cristo, porque los más con Él somos más que vencedores, en la palabra. Nadie más nos va a sacar adelante sino Jesucristo. Entonces vamos a ir a la página 103, después del reviso del deber, que yo sé que sí han hecho su deber. En la página 103, en el resumen de la tribulación, ahí vamos a ver entonces lo que dice Mateo 24, del 9 al 31, que es lo que estábamos hablando. Ya hemos visto que el discurso de Jesús pronunciado en el Monte de los Olivos, según Mateo capítulos 24 y 25, es el pasaje profético más importante del Nuevo Testamento. Si usted entiende este pasaje, podrá ubicar la mayoría de los acontecimientos que aparecen en las otras profecías. Entonces ahí ya conocemos. Mateo 24, del 9 al 31, proporciona detalles esenciales del periodo de la tribulación, hasta el momento en que se produzca la segunda venida de Cristo, para establecer su reino físico en la tierra. Esto concuerda con los capítulos 6 al 16 del Apocalipsis y con 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 1 al 12, que ya hemos estudiado. ¿Se acuerdan que ya estudiamos eso? Que del capítulo 1 al 5 en Apocalipsis habla para la iglesia, para nosotros, de fortaleza, de esperanza. Pero lo que es el capítulo 6 hasta el 16, 18 más o menos, habla de la tribulación. Ahí no menciona la iglesia. Capítulo 19, 20, 21 y 22 que termina Apocalipsis, ahí es la nueva vida, la nueva tierra, la nueva Jerusalén que es para la iglesia. Amén. Entonces dice, usted recordará que los discípulos le preguntaron al Señor, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Unieron esos dos acontecimientos porque hasta ese momento nadie les había hablado del rapto de la iglesia. Ellos no sabían del rapto de la iglesia, los discípulos en aquel entonces. De modo que el Señor les dio la señal, que como vimos será una monstruosa guerra mundial, seguida de hambres, pestilencias y terremotos, similares a los que hubo durante la Primera Guerra Mundial. Luego Jesús llamó a ese evento el principio de dolores, una expresión idiomática que en hebreo significa dolores de parto.
Esto simboliza un proceso de tiempo en el que van sucediendo otros dolores de parto. Muy buena la expresión idiomática de aquí, porque nosotras las mujeres, ¿verdad? Las mujeres conocemos esta parte de que cuando tenemos dolores de parto no es que viene un solo dolor, sino que eso va aumentando la intensidad del dolor antes de que el bebé nazca. Entonces así se está manifestando y es lo que hace la frase idiomática. El escritor sagrado o el escritor de este libro lo que hace es tratar de dar a entender, eso es lo que hizo Jesús, que entiendan de la mejor manera a sus discípulos. ¿Por qué dijo dolores de parto? Porque esto es un proceso que tiene que subir del 1 al 9, ¿verdad? Para que la mujer esté lista, ya pueda nacer el bebé que viene en camino. Entonces va subiendo del 1, 2, 3, 4, hasta que ya llegue, como los doctores son los expertos en eso, que ellos saben, ¿verdad? Que llegue al punto que debe de llegar. Así están manifestándose entonces los acontecimientos que vendrán antes de la venida de Cristo, como dolores de parto. Quizás vamos por el 2, quizás vamos por el 5, quizás por el 4, no lo sabemos, solo Dios lo sabe, pero de que estamos en esos dolores, ya estamos en eso, en ese tiempo. Entonces dice, Mateo 24:9 nos introduce a lo que viene después de la señal, sin decirnos cuánto tiempo dura. Es lo que yo les estaba diciendo, no sabemos cuánto tiempo dura, ni en qué tiempo estamos, ¿no? Ni en qué tiempo vamos, según los dolores de parto. Luego en el versículo 32, cuando Jesucristo vuelve a tocar el tema de la señal, les dice a los discípulos la parábola de la higuera, que podría significar el establecimiento de Israel como nación, y les advierte que el verano está cerca, está a la puerta, así como la venida de Cristo. Se dice que ya el Señor está a la puerta también. Admito que esto es complejo y difícil de entender, pero, hay un pero, miremos la hoja, pero la mejor sugerencia que tengo es que se tome la expresión no pasará esta generación, la que ve la señal, hasta que todo esto acontezca. Eso también está escrito en el versículo 34, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Nosotros somos entonces los llamados la última generación. Como significado, que la generación que ve la guerra especial a la que se refiere el versículo 7 no habrá de pasar hasta que se cumpla la tribulación y la manifestación gloriosa de nuestro Señor. La generación que vio la Primera Guerra Mundial, que fue en el año de 1914 a 1918, fue seguida de hambre, de pestilencia, de terremoto. Eso es lo que normalmente deja una guerra, ¿verdad? La guerra deja muerte por el hambre, por las enfermedades que se levantan, por los terremotos, esos cambios. Entonces, de ley la guerra no es que siempre sale, uno dice todos están ilesos, no, también deja muertos, también deja muertes. Ya casi ha muerto en su totalidad, dice aquí. Unos pocos millones de personas que tenían alrededor de 10 años en 1914 y podían ver esos acontecimientos, todavía viven hoy. Cristo dijo que esa generación vería cómo acontecía todo esto, lo cual incluye los 7 años del periodo de la tribulación. Es decir, que hay todavía personas adultas mayores. Yo conozco a un señor, el papá de una hermana aquí en la iglesia, mi hermano sí la conoce, la hermana Araceli Thiago. El papá de ella y mi cuñada tiene 104 años. Sí, también es hermano Alcides Thiago, 104 años. Todavía anda, todavía camina, pero ya es bien mayor. Entonces ahí recuerdo yo esta palabra que dice aquí que hay personas que sí vieron la Primera Guerra y que quizás por la misericordia de Dios, la voluntad de Dios ya sea así, todavía, para cuando se escribió este libro, todavía estaban con vida. O sea, la oportunidad que Cristo nos da es para todos. Porque antes no se extendía el evangelio como ahora. Antes usted no veía muchos evangelistas, muchos cristianos, muchos evangélicos, pero hoy en día donde sea vemos nosotros cristianos evangélicos, donde sea. Antes era raro que se veía quizás uno en el bus, si acaso. Hoy en día en todos lados que usted va, en el bus, en los malls, en el malecón, están entregando un tratado, en las calles andan, ¿verdad? Por todos lados nos movemos ahora sí los cristianos, ahora sí la palabra se extiende más que antes.
Pero ¿cuándo se extendió más este reino maravilloso? Justo en el año 2020, 2021 que tuvimos de pandemia. Fue cuando más las redes sociales, porque todos utilizábamos un teléfono o un dispositivo para poder comunicarnos, ya sea con nuestro trabajo, con nuestros familiares, porque vivíamos encerrados. A lo menos en Ecuador creo que se encerró el 15 de marzo, ¿verdad? Y no podíamos salir. Estábamos encerrados. Pero sin embargo, las redes sociales no pararon. Había internet, había teléfono, y fue cuando más se pudo extender el Evangelio de Jesucristo. Fue en ese año, en el 2020, que fue un boom y todo el mundo podía enviar mensajes de salvación, palabras de aliento, y se dio a conocer más el Evangelio a través de las redes sociales. Seguimos, dice entonces, unos pocos millones de personas que habían alrededor de 10 años en 1914, cuando yo ya avancé, todavía viven hoy. Cristo dijo que esa generación vería cómo acontecía todo esto, lo cual incluye los 7 años de periodo de la tribulación. De modo que debemos agregar otros 7 años a su edad, lo cual les daría alrededor de 95 años o más de 95, si llegarían hasta 100, si es posible. Si bien actualmente hay muchas personas que tienen esa edad, algunas de ellas bien pueden llegar hasta los 100. Cada día que pasa hay menos representantes de esa generación. En consecuencia, aunque esta interpretación todavía es posible, resulta cada vez más improbable. Miren que años atrás, o en la época de Jesucristo y antes de Jesucristo, la época de Moisés, de Abraham, ellos vivían 700 años, 600 años, ¿verdad? Bueno, Moisés solo 120 años, pero igual pasó los 100 años. ¿Ya? Y se dice que nosotros por la mala alimentación, ya no tenemos una alimentación sana ni buena, ya no vivirían mucho, pero sin embargo, comprobado científicamente todavía hay personas de más de 100 años alrededor del mundo. Sí existen todavía personas de más de 100 años en la actualidad. Amén. Seguimos por aquí, vamos a avanzar a donde dice el párrafo: cualquiera que sea la interpretación que se adopte, no tiene tanta importancia como el hecho de que la venida de Cristo a buscar a su iglesia bien podría estar cerca a la puerta. Eso es un hecho inevitable, o sea que no es que va a dejar de ser, va a pasar porque va a pasar. Este hecho debería determinar la manera en que vivimos. Más importante que saber cuándo viene Jesús es que los creyentes sepamos que Jesús viene y que debemos estar preparados para su venida. Yo quiero que marquen eso. Si tienen un resaltador o una plumita, desde donde dice cualquiera, página 104. Cualquiera que sea la interpretación que se adopte, no tiene tanta importancia como el hecho de que la venida de Cristo a buscar a su iglesia bien podría estar cerca a la puerta. Miren lo importante que dice aquí. Este hecho debería determinar la manera en que vivimos. Más importante, Dios le bendiga, hermano. Más importante que saber cuándo viene Jesús es que los creyentes sepamos que Jesús viene, que no entremos en esa duda, porque quizás ya habrá creyentes que van a dudar de esto. No pasa nada, todavía no viene Cristo, otro año más, ya estamos en 2025 y seguimos avanzando, y quizás la misericordia de Dios llegamos al 2030 y nada que Cristo viene. No podemos entrar en esa duda. Más importante de querer saber cuándo Cristo viene es saber de que sí viene, estar seguros de que sí viene. Amén, que no olvidemos aquello. Después que venga, de acuerdo al versículo 9, comenzará el periodo de la tribulación, al menos de esa parte de la tribulación que abarca Apocalipsis 6 y 7, cuando el líder mundial hace un pacto con Israel por 7 años y luego lo rompe. Ya hablamos de eso, los 3 años y medio, ¿verdad? Después de 3 años y medio, durante ese periodo de tribulación, los creyentes experimentarán días de mucha oposición, en los que aparecerán falsos cristos y habrá anarquía, pero el mensaje del reino será predicado por todo el mundo. Es necesario, todo lo que acontece es necesario. Probablemente por medio de los 144.000 testigos judíos de Apocalipsis 7, quienes suman una gran multitud
la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. Página 105 estamos hablando. Mateo 24:15 nos pinta la abominación desoladora cuando el anticristo profana el templo de Jerusalén que habrá sido reedificado. Esa profanación ocurre a mitad del periodo de la tribulación e inicia lo que nuestro Señor llamó la gran tribulación. Ya hablamos de eso también, el periodo cuando Él rompe el pacto, Él firma un pacto, un acuerdo de paz, pero a mitad de años, ¿verdad? A los 3 años y medio, rompe ese pacto. Entonces, este será el peor tiempo en la historia del mundo para todos aquellos que crean en Dios y se niegan a inclinarse y adorar a la bestia o el líder del gobierno mundial que recibe el nombre de anticristo. Ese periodo culmina al final del periodo de 7 años con la venida de Cristo con poder para establecer su reino en la tierra. El mensaje importante del Señor para todos y especialmente para su iglesia es que vivamos vidas santas y estemos listos para cualquier momento en que vuelva el Señor, para que no tengamos que arrepentirnos de nada cuando veamos su rostro. Jesús dijo: velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor, y también negociar entre tanto que vengo. Dice ahí un mensajito: estudie cuidadosamente el diagrama 10 y compárelo con el que hizo usted. Bueno, yo no les mandé a hacer un diagrama, pero sí lo vamos a ver. Amén. Es muy importante, amados hermanos, que tenemos nuestras propias experiencias, quizás, ¿verdad? Miramos la página 106, porque ya iniciamos el capítulo 12 ahí. El bosquejo sobre la profecía, de lo que habla Mateo 24 y 25. Ahí la primera parte ya la sabemos, la era de la iglesia, el rapto, los 7 años de tribulación. Recuerden, 3 años y medio que son de paz y 3 años y medio que son de tormento. Y luego viene la manifestación gloriosa de Cristo, donde es ya el milenio. Y ahí abajito, para que quede claro lo que dice Mateo, es lo que se está refiriendo, Mateo 24 del 1 al 3, la destrucción del templo. Mateo 24, 32 al 36, la generación que ve estas cosas no pasará hasta que esto acontezca. ¿Cuándo comienza la tribulación? Lo dice Mateo 24, 9 al 14. Mire que va de versículo en versículo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, cierto que leemos todo el versículo, todo el pasaje bíblico, todo el capítulo, pero le damos nuestra propia interpretación, ¿no? Y aquí nos está ayudando a que nosotros podamos ver lo que significa cada versículo en cuanto a la venida de Cristo. Eso es lo que nos está enseñando, que primero es la iglesia, el arrepentimiento de la iglesia, y que esté la iglesia siempre reforzándose, afianzándose en la palabra, y en medio siempre está la parte de en medio, lo que es la tribulación, lo que le pasará si no obedecemos la palabra de Dios. Dice también que está la profanación, Mateo 24, desde el 15 al 20, la profanación del templo y la persecución de los judíos. Mateo 24, del 21 al 25 los versículos, la gran tribulación, todo aquello que habla de la gran tribulación. Y lo que dice en el 31 hasta el 46, que ya viene a ser el capítulo 25 de Mateo, ahí está el juicio de las naciones, ya los que se quedaron. Por eso es que hay personas confundidas que dicen que habrá un segundo rapto, que aquí viene otra vez Cristo y otra vez viene a levantar a la iglesia. Aquí ya no habla de eso. La Biblia no me está respaldando de que hay un segundo rapto, un segundo viaje, no existe. Nos vamos en el primero y no hay más viaje. No hay más. Porque ahí cuando ya viene Cristo, ya viene Él ya a sentarse ya con su iglesia que ya se arrebató, ya se llevó. No es que viene, no es que viene y hay personas confundidas o les han hecho creer sus líderes que en esta parte tienen otra oportunidad y que los que no se fueron en el primer viaje se van en este otro. No, ahí ya no hay viaje. Ya no hay viaje. La Biblia no dice eso. Amén. Ya viene el juicio de las naciones. Ya no viene como abogado, ya viene como juez Jesús. Al capítulo 12 vamos a avanzar. Capítulo 12, ya al final les recojo los libros para las tareas. Como título dice, un pequeño título, la resurrección de los creyentes en Cristo.
Vamos a ver qué pasa con la resurrección de los creyentes. Aquí en el libro creo que esta parte que dice, creo que yo sí leí esta parte, que en la India se cree que las personas que fueron malas o que cometieron pecados graves en vida, que reencarnan y que la reencarnación se vuelven en insectos. Reencarnan en insectos. ¿Puedo hacer una pregunta antes de pasar Ah, sí. para de pronto poner Sí, está bien. ciertas cosas? Porque porque a veces a veces se ha pensado que hay como que dos venidas, pues, ¿no? A veces, por decir, cuando se habla del rapto, estamos hablando que la iglesia no pasa la tribulación. Entonces, si no pasa la tribulación, quiere decir que ya hubo el rapto. Claro. Ya hubo el rapto, ¿no? Ya. Y después de la tribulación, Jesús viene. Así es. Eso Y lo mismo le iba a preguntar. Sí, es que hay a veces, y a veces predicamos y a veces que cuando Jesús viene es el rapto. Entonces como que nosotros no estamos de pronto bien informados, no hemos estudiado bien y nosotros a veces hasta predicamos. O escuchamos también al predicador y nos quedamos con eso. Nos quedamos así, Sí, es que verdad. cuando Jesús venga por segunda vez, va a haber el rapto. O sea, el rapto, entonces, Todos y a creen que veces ahí no- van a verlo, pero no lo van a ver porque Claro. lo va a hacer en el rapto. ¿no? el rapto, pero entonces ahí es el rapto de la iglesia, pero no es que Jesús viene por segunda vez, o sea, no es la segunda venida aquí, solamente es el rapto. Es el rato, la iglesia se va, se desaparecen los hermanos, pero no es que Jesús viene. No, Ese recuerde se manifiesta. que la después de Biblia, tribulación. recuerde que la fuerza que tiene el libro está súper claro. Entonces a veces nosotros confundimos allí que como parece que esa es la venida. A ver, hermanos, muy buena su observación, sí, porque yo quiero que quede claro siempre, porque si yo no sé algo, también yo averiguo y entonces también no puedo quedarme con la duda, ¿verdad? Cuando hablamos del rapto, recuerden que la Biblia dice que quien presenta a la iglesia es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien presenta a la iglesia. Y la Biblia también dice que Jesús viene en las nubes, ni siquiera va a tocar la tierra, solo en las nubes. Nosotros subiremos a Él, nosotros lo veremos en las nubes. Ese es el acontecimiento del rapto. Cuando Jesucristo viene a la tierra y hace posesiona, que habla del milenio, ahí habla el milenio, ahí ya viene con la iglesia que ya raptó, que ya se llevó. Ya no viene a llevarse a nadie, al contrario, viene a juzgar a esa nación y a todos los que se quedaron y fueron parte del plan del enemigo, del anticristo. Ahí todo ojo lo verá. Ahí sí todo ojo lo verá. O sea, en el rapto no lo ve nadie, solamente la iglesia que está Solo la acá. iglesia que está escuchando las trompetas. Nada más, la iglesia que escucha las trompetas, o sea, los creyentes, Los porque el creyentes. incrédulo no la va a escuchar, El feo no va a haber todavía ahí. no va a ver. Cuando viene, porque tiene que pasar ahí. Miren, si fuera así que viera, entonces la gente, ¿cómo sería? Porque se supone que el anticristo va a firmar un acuerdo de paz y la gente va a estar en paz. De hecho, esos van a ser días hermosos, nadie va a tener problemas ni nada, todo va a haber felicidad en esos 3 años y medio. Para que hasta ahí se va a hacer el engaño, hasta para que se olviden que una vez hubo iglesia, que hubieron hermanos, que hubo servicio, que hubo esto. Para que se pierda eso. Después Él hará señales, hará milagros también, entonces ahí se confundirán. Y esto no hizo, y esto no pasaba acá, y esto no era acá, y los que ya creyeron, porque también se quedarán naturalmente, pidámosle misericordia a Dios que nosotros no estemos en esa lista. Gloria a Jesús. Los que se quedarán también serán conocedores de sus palabras, los que un día estuvieron aquí. Porque no todos los 80 que hablamos de la pasada, los 80, 100 que vamos a una iglesia, los 100 se van porque están dentro de la iglesia. No, amados hermanos, porque hay muchos cristianos que son cristianos, como en muchas predicas he escuchado, cristianos solo dentro de la iglesia. Ya fuera de la iglesia ya no son cristianos. Son cristinos. Son cristinos, dice por ahí. Cristinos. Cristinos y cristinas. Entonces eso es una realidad, precisamente por todas estas confusiones que hay. Porque hay una confusión de que sí hay los raptos, de que si no vamos en uno, no vamos en el otro.
que así no es, así no habla la Biblia, claro, ¿no? Muy bien, mi hermano, por su aportación, y creo que todos tenemos claro, ¿no? Porque a veces sí, escuchamos del predicador y nos quedamos solos con lo que dice el predicador. Pero tenemos que ir bien nosotros, pedirle a Dios misericordia, discernimiento, sobre todo en estos tiempos, pedirle a Dios mucho discernimiento para poder tener un claro conocimiento de lo que la palabra de Dios quiere decir a nuestras vidas. Amén. Vamos a la resurrección de los creyentes en Cristo. Miren, en estos tiempos yo creo que lo más importante, es verdad que a veces necesitamos, el dinero se necesita, pero no es lo más importante. Quizás necesitamos algún electrodoméstico, pero tampoco es lo más importante. En estos tiempos yo creo que lo más importante es pedir a Dios discernimiento y que no haya confusión en nuestra vida. Pregunto, hermano, el rapto, el Espíritu Santo presenta a la iglesia. Ya el Espíritu Santo presenta a la iglesia, el Espíritu Santo, y los 7 años de tribulación, los que quedan aquí, o sea, el Espíritu Santo no está con ellos. Quedan huérfanos. Quedan huérfanos. O sea, el Espíritu Santo Lamentablemente, presenta a la el Espíritu iglesia. Santo presenta a la iglesia y se va con la iglesia. Y los que quedaron desamparados. Quedaron desamparados, sin guía, sin quien los redarguya, sin quien les haga ver el error, sin quien les haga ver un arrepentimiento genuino. Les renarguye, porque Sí, el no Espíritu Santo hay- nos renarguye cuando Exacto, algo fallaba. que guía. Sí. Incluso yo leí un libro una vez, todavía no era cristiano, leí un libro donde decía en el libro que el día del rapto, como el Espíritu Santo se va, habrá gente que de desesperación se tirará de un edificio abajo y hasta la muerte se habrá ido. No, pues, eso está en el libro de. Y eso está escrito, mire que yo lo leí, no era cristiana. Y yo decía, ¿cómo se va a la En la gente a muerte matar obligada, y no encuentra la muerte? Y yo no entendía, pero yo lo leí ese libro que me lo dieron, que lo lea. Me gusta leer, yo lo leí. Y ahora que ya vengo al camino es que entiendo, ¿verdad? Porque si el Espíritu Santo es el que nos detiene, nos da eso, el que nos guía, el que nos redarguye, el que nos dice que está mal y el que nos hace arrepentir también, porque sí cometemos errores, pero nuevamente le pedimos perdón a Dios, venimos a los pies de Cristo, nos ponemos, ¿verdad?, que lloramos y le pedimos perdón, ¿verdad? Porque eso es lo que hace posible. De hecho, la Biblia dice que el Espíritu Santo, mientras esté aquí en la tierra, y nosotros estemos aquí en la tierra, el Espíritu Santo no se va, ni se va de nuestras vidas. Una vez que lo aceptamos a Cristo, Él ingresa a nuestras vidas. Lo que Él hace es contristarse, se queda chiquitico, no camina si nosotros nos apartamos, Dios no lo permita, o caminamos mal, Él no camina al pecado, ni se va de nosotros, lo que hace es contristarse, se queda en una esquinita de nosotros y no se mueve, no dice nada, no deja ver hasta dónde llegamos, hasta que pidamos nosotros perdón y misericordia nuevamente. Pero Él no se va, es tan fiel. El Espíritu Santo, ustedes se vieron en la materia, es tan fiel con nosotros que sin importar lo que hacemos todos los días, Él permanece ahí dentro de nosotros. Una pregunta, o sea que si una persona se aparta del camino del Señor y hace mucho pecado, mucho más de lo que antes hacía, el Espíritu Santo sigue ahí, No sé. sigue ahí, no se va. Y los dones de esa persona, incluso si esa persona se aparta, se vuelve peor, porque así lo dice en el libro de Lucas, ¿verdad? Que ya si tenía un demonio ya se va y cuando vuelve ya se aparta, vienen 7 más, ingresa, ya serían 8. Pelee con 8 demonios. Si con uno es duro, con 8 es más duro. Incluso si esa persona se aparta, se va por muchos años, el don que Dios le da, o los ministerios que Dios le da, no son revocables, no se van, no se apartan. Así es, por eso Y esas personas vuelven por eso, por la misericordia de Dios, y ahí el Espíritu Santo nuevamente, pero es que depende de nosotros. porque yo he escuchado, O por sea, que ejemplo, lo a lo que abandona, usted una vez dice, que se aparta, el Espíritu Santo No que lo abandona, no camina al pecado. El Espíritu Santo no camina al pecado, simplemente está ahí, pero no se puede mover, no va con él, ya no va a ningún lado, no puede moverse. Como que se apaga. Recuerden que es como una, decimos en la Biblia que es como una llama que enciende, ¿verdad? Que nosotros pedimos aquel fuego del Espíritu Santo como una llama encendida. o sea, usted dice que los dones son irrevocables, ya por eso es que también muchas veces personas que se apartan o que andan haciendo cosas malas, o sea, están en un pie en el mundo y otro en la iglesia, y muchas veces hacen milagros, oran por los enfermos y se sanan. Porque tienen el don.
es porque tienen el don, pero eso también es como, ¿cómo le puedo decir? Que la persona al ver eso se engaña. Porque muchos, que uno se da cuenta que esa persona anda mal, o sea, ellos no se dan cuenta, pero uno se da cuenta y sin embargo nosotros nos damos cuenta que esa persona, Dios la usa. ¿Ya? Y entonces la persona cree que está bien. Ajá. Pero en el pueblo de Dios pasa eso también. Ya, o sea, eso es por lo que yo he visto. Sí. ¿Ya? Cree que está bien y se siente que está bien, pero no está bien. Es porque los dones son ¿Y sabe por qué irrevocables. pasa eso? Por la misericordia de la otra persona. Eso no solo puede pasar con el don de sanidad. El don de predicar puede pasar. Puede ser que el predicador sea terrible, la predicadora, o venga haciendo algo, quizás viene discutiendo con su esposo o con su esposa, y aún así predica porque le tocó, porque lo pusieron, y esa persona no tiene discernimiento de espíritu, y en vez de decir no puedo, simplemente va y predica. Sí. Pero sabe que el mensaje llega o le sale el mensaje bien, ¿sabe por qué? Por misericordia que Dios tiene por el resto de la persona. No es porque esa persona se merece, así como con el don de sanidad. Dios hace la obra que la persona se sane por la fe de la persona y por la misericordia que tiene con aquella persona. Más no, se olvida como que del pecado de la persona, pero más importante es el alma que se está salvando, que tiene fe. Otro también un punto que es el don. Sí, es que el don no se va, eso es lo que estamos viendo, el don no Esa se va. persona que viene haciendo, porque tengo un amigo, ya bien apartado, tremendo para predicar, Dios mío, pero él cometió un pecado, el pecado que no debe fornicó, pero él anduvo conquistando donde no era, iba así, me engañaba a la mujer, y él venía al templo, él venía y y fluía, tremendo. El don, por eso digo, él es ese, y como Dios, él respalda su palabra, y es el don que tenía, es más rapidito, ya. Porque nosotros somos, la Biblia mismo dice, nosotros somos instrumentos del Señor, somos como vasos de manos pero del yo Señor. decía que varón estaba chueco. Por la misericordia de Dios, por la misericordia de Dios. Hermano, y como para esto seguir el rapto, que eso ya me puso un poquito. Es que nosotros, Dígame. hemos tenido a veces. Ya, si hablamos de que Jesús viene por segunda vez en las nubes, la iglesia es el rapto, ¿verdad? Entonces, ya los que nos quedamos, por decir, ya no hay. El que se quedó, se quedó. Entonces, ¿cuál sería o sea, ya nosotros así prediquemos, hablemos, ya no Es que ya, o sea, viene Jesús es que ¿sabe cuál es lo que pasa ahí? Por ejemplo, así sea yo la mejor predicadora, o que ya tenga mi don de predicadora, y Dios no permita, me quedé en el rapto. ¿A mí de qué me vale predicar si ya no? Si el que convence de juicio y de pecado, ¿quién? El Espíritu Santo, no soy yo. No es los predicadores, no son los pastores, no somos nosotros vasos en manos del alfarero. Somos nosotros instrumentos. Ahí tenemos que tener en claro cuán humilde debemos ser. Mientras Dios más nos usa, más humilde debemos ser. Porque no somos nosotros. Mire, de nada vale que se quede un pastor, que se quede un predicador, que se quede un sanador, que se quede un ministro de alabanza, que adore lindo y ya no esté el Espíritu Santo. ¿De qué vale que hagan un culto los mejores pastores, los mejores predicadores, si ya no hay Espíritu Santo que convenza de juicio y de pecado? ¿A quién? Ya no habrá. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Te cuento algo, que hace años cuando me convertí al Señor, cuando estuve preso, yo tuve un sueño de rato. Todo se iba, todo, yo veía que se iba. Y yo veía bonito así, y todo se estaba viendo, y una voz me dice claramente, tú te quedas. Y todavía, yo me olvido de eso. Yo me olvido de eso. Tú te quedas, pero una voz que no me puedo olvidar todavía. Tú te quedas, sí. Ahora no me quedo. Amén, hermano. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. No avanzamos en el capítulo 12, pero sí van a hacer tarea, porque ya viene el pastor después. El pastor le revisa su tarea de la página. ¿Y cuál les voy a mandar ya?
porque ahí viene un bosquejo, es todo lo que tiene que ver con el versículo 12. Página 108, página 109, página 110, miren que me completa la página. La 108 solo hay 2 preguntas. 109, 110 también hay solo 2 preguntas. 111, uy, se va de largo. 112, 113 y hasta la 114. Hasta ahí, porque ahí termina el programa. Ya, igual yo hablo con el pastor, si ustedes avanzan un poquito más, que hasta ahí quedamos, a ver qué me dice el pastor, ¿ya?